Tenemos ya a Juan Manuel Álvarez Echagüe en línea, está enganchado, lo tenemos como para seguir charlando con alguien que es especialista en Derecho Tributario, Impositivo, docente de la UBA en varias especializaciones. Y bueno, nos estabas escuchando, Juan Manuel, buen día. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Buen día, y nos estás escuchando, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. No, un gusto para nosotros, bienvenido al programa. Ya hace rato que te vengo siguiendo y persiguiendo y hoy pudimos conectar. Perdón, pero bueno, no, los fines de semana son complicados, me escapo de Buenos Aires y nada, la verdad que sabes que te aprecio un montón hace muchos años, así que siempre voy a estar a disposición, aunque sea por el teléfono. Sí, lo sé, lo sé. Bueno, y hoy tratando un tema que es de incumbencia y relacionado con el mundo, ¿no? Del organismo AFIP, pero también con el mundo de lo que vos trabajás y trabajás muy bien, dando no solo desde el punto de vista profesional, sino formando desde el punto de vista docente a muchos profesionales. Y esto tiene que ver con cómo ves vos en el ámbito de las finanzas públicas, cuál es el impacto que socialmente podemos estar vivenciando. Vamos a ver, es un paso más en un proceso que viene de ya hace meses de inconsistencias técnicas, ¿no? Uno trata de opinar de lo técnico, no de lo político. Yo soy un técnico, más allá de que sabes muy bien que tengo mis opiniones políticas. Esto es un paso atrás, digamos, más, ¿no? Hemos tenido un montón de cuestiones vinculadas a las finanzas públicas, al federalismo fiscal, a lo tributario, desde que asumió este nuevo gobierno, poniendo el federalismo en crisis desde el primer día, ahogando las finanzas provinciales, las finanzas municipales, golpes que se han venido dando poco a poco, ¿no? Podríamos hacer casi una cronología de diciembre hasta ahora. Muchas de esas cosas las he explicitado en otras notas o en algunas publicaciones que he hecho en algunos medios periodísticos, y lo ves en forma permanente. Y yo creo que la consecuencia de esto es algo que decía recién cuando en la nota con el dirigente del sindicato, es la falta de diálogo, ¿no? Y que vos también lo planteabas. Creo que aquí no hay intenciones del otro lado de establecer ningún canal de vinculación o de acercamiento o de solución razonable a los problemas, ¿no? Sino que hay ideas que tienen que ver muchas con ideas, otras con cuestiones de impacto, que se llevan adelante porque se llevan adelante. El caso de la FIP es un caso paradigmático, ¿no? Es un caso paradigmático. Decían recién, en medio de una moratoria y un blanqueo con el cual se pretenden fortalecer las reservas tan menguadas de nuestro país, las reservas del Banco Central, tenés este golpe, ¿no? Tenés este golpe, la verdad, que llama poderosamente la atención, ¿no? Cuanto menos no era el momento. Después podemos discutir todo lo demás, ¿no? Pero cuanto menos no era el momento. Creo que esto va a generar un impacto directo en una merma de la recaudación que va a ser momentánea, porque lo que no se recauda hoy se recauda mañana, más allá de los apagones informáticos, etcétera. No creo que esto tenga una concreción directa, por lo menos en el corto plazo, sino que lo preocupante sería que a mediano o largo plazo la pretensión de esta reformulación del organismo de recaudación sea tornarlo menos profesionalizado, hacerlo más débil, ¿sí? Y esto en el mediano y el largo plazo puede tener consecuencias nefastas para nuestro país, ¿no? Sí, eso es un poquito de lo que estábamos charlando, ¿no? Porque desde el punto de vista técnico tiene una función, tiene una finalidad. La norma prevé que este organismo se dedique a una recaudación con un fin social. Entonces, creo que esa merma, esa posición regresiva que vos estás planteando, va a tener un impacto sobre la vida de cada uno de los ciudadanos. No, es que probablemente sí, a mediano o largo plazo, digo, esto... La FIP podemos discutir un montón de cuestiones que habría que mejorar, ¿no? De la FIP y lo hablo constantemente. Yo he trabajado codo a codo, inclusive dando capacitaciones junto con el sindicato y la Universidad de Buenos Aires. Hemos hecho actividades conjuntas. He trabajado con la gente, con quienes han pasado
a lo largo del tiempo en cargos directivos importantísimos en AFIP, inclusive en su momento trabajamos en algunas cosas con Mercedes Marco del Pont, con su equipo, independientemente de los gobiernos, ¿no? Y lo preocupante es que este organismo, que es súper profesionalizado, con sistemas informáticos muy potentes, que tal vez sería momento por ahí de mejorarlo, pero con sistemas informáticos muy potentes, con cruces de información feroces, con profesionales, contadores, abogados, ingenieros que trabajan ahí, que han dedicado la vida al organismo y que conocen muy al dedillo cómo funciona y que son súper capacitados. La verdad que sería un activo perdido, pero sería irrecuperable, por lo menos también en el mediano plazo. Eso me parece que la verdad que no entiendo no entiendo el momento, no entiendo el cambio, no se sabe para qué. Si había gente que ingresó mal al organismo, digamos que ingresó sin cumplir con los requisitos que debe cumplir cualquier persona para ingresar a la función pública, especialmente a la Administración Tributaria Federal, lo que había que hacer era ponerlos a disposición y en todo caso removerlos a esas personas. Si había que achicar, ya se había achicado la planta política, si había que achicarla más, creían que había que achicarla más, es planta política, la podían achicar, era una decisión política, con lo cual no era necesario reformular el organismo. Pero bueno, es lo que tenemos. Yo creo en realidad, Pico, bueno, me sale Pico en vez de Claudio Bosa, ¿sabes? Pero eso lo vamos a tener que aclarar después, ¿eh? No, es un sobrenombre, ¿no? Yo te conocí así que es difícil cambiarlo. Digo, en realidad yo sé lo que creo que encubre esto, Claudio. Encubre, vos fíjate lo que pasó, que se habla poco. Este momento de cambio del organismo, de denominación, de estructuración del organismo, lo que encubre es el cambio de las autoridades, ¿sí? ¿O lo atribuís a eso? Pero ¿a vos te cabe alguna duda? ¿A vos te cabe alguna duda que lo que estemos hablando de esto y no que tuvieron que echar a los funcionarios de DGI y DGA que habían puesto? ¿Sí? Los removieron. Dos cargos políticos que paradójicamente vienen a ser reemplazados, ¿sí?, por funcionarios de línea, por funcionarios de carrera de la Administración Tributaria. Uh-huh. Vos fíjate el contrasentido, ¿no?, de la reformulación. La mantiene la Florencia Mizrahi, desde mi punto de vista, la conozco hace muchísimos años, en este mundo del derecho tributario nos conocemos todos hace mucho, la mantienen y le dan absolutamente todo el poder. Le cambian los funcionarios que entiendo que ella había consensuado o eran designados en DGI y en DGA. Tengo una gran relación con uno de los dos funcionarios con el que va a la dirección impositiva hace muchísimos años. Compartimos, somos vecinos de cátedra, por llamarlo así, en Loma de Zamora, con Andrés Vázquez hace muchos años. Tengo respeto por él, aprecio personal. Pero digo, acá hay un cambio de figuritas y nadie está hablando de esto, ¿sí? Y nadie está hablando de esto. Entonces me parece que el momento es en el medio de la votación blanqueo está mal, pero para cambiar figuritas tal vez haya sido lo necesario para encubrir que en realidad tuvieron que echar a los que habían puesto. Bueno, dejaste sentado ahí una posición bastante clara de tu parte y yo me preguntaba, digo, ¿es necesario semejante cambio abrupto por ese motivo? Pero bueno, vos lo fundaste en eso y la verdad que es entendible, ¿no? Digo, no sé si será el único, pero me parece que es un motivo del cual nadie habla y está ahí, latente, evidente, sí, absolutamente evidente. Acá lo tenemos una mesa con participantes de distintas áreas. Recién se fue, como vos lo mencionaste, Mariano Dalman, que es secretario general de AFIP. Al contador Javier Lascano, que está aquí, seguramente va a hacer dar una opinión y a conversar, ¿no? Es una mesa abierta. Y lo tenemos al doctor Elvio Ramos, a quien también conocés, Sí. que estamos todos para charlar, dialogar y poder también hacerte alguna pregunta. Elvio. Juan Manuel, quería hacerte una pregunta. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Elvio Ramos te habla. De abogado a abogado, ¿no? Porque acá también nos han invadido los contadores. ¿Qué le compete al ¿Puedo decir que estamos en un problema? Coincido con vos. ¿No? Sí, los contadores nos soplan, viste, la nuca a veces se complica. Hay que trabajar juntos. Sí, El diálogo, el diálogo, por favor. Sí, las veces que el lobo le decía a la oveja lo mismo. Juan Manuel, ¿qué le compete al Congreso de la Nación en función de estos cambios que está proponiendo el Poder Ejecutivo?
La pregunta es fenomenal y te la agradezco porque me viene... Primero una aclaración, nosotros siempre bromeamos con los contadores porque nos sacan trabajo, ¿no? A los tributaristas, y en realidad no, es como decía recién ahí atrás, creo que Javier, Sí. esto es un trabajo conjunto, nosotros los abogados que hacemos derecho tributario vivimos en permanente contacto con los contadores, trabajamos juntos, esto es una materia definitivamente interdisciplinaria, si no la entendemos de esta manera, los que no la entienden así, no entienden el juego del derecho tributario, no entienden el derecho tributario, o el sistema tributario no les permite avanzar. Eso por un lado. Mira, yendo a tu pregunta, posteamos el otro día en las redes personales mías, yo subí un trabajo que escribimos con Horacio Corti, uno de mis mejores amigos, que construí a lo largo de mi vida y que me lo dio el derecho tributario, ¿no? El hijo de Aristides Corti. Escribimos un artículo en el año 98, que lo subí el otro día a cuento de la disolución de la AFIP. Le pusimos la inconstitucionalidad en cadena ese artículo, ¿no? De la ley de reforma del Estado al decreto 618 del 97, que es el que regula las funciones de la AFIP. Es un decreto de necesidad de urgencia. El problema que tenemos hoy es que como la AFIP fue construida, fue creada a partir de dos decretos, un decreto reglamentario y un decreto de necesidad de urgencia, lamentablemente, convalidado a lo largo del tiempo, nosotros planteábamos en ese artículo, repito, del año 1998, tiene 26 años, que la AFIP era inconstitucional. En un término, a ver si me entendés, planteábamos el principio de reserva de ley, decíamos que por esto debía haberse creado por ley, porque el sujeto activo de la obligación tributaria, es decir, quien te cobra el tributo, es parte estructural de aquellos 4 elementos que se definieron hace muchos años por Harach, Lucky y otros tantos autores súper reconocidos, que eran elementos estructurales que debían estar contenidos exclusivamente en la ley. Uno de ellos era el sujeto activo. Sujeto pasivo, hecho imponible, obligación tributaria. No importa lo que iba a ser una clase aquí, sino simplemente decir, la AFIP debía estar regulada por ley. La AFIP no está regulada por ley, no fue creada por ley, ¿sí? Tal cual. Entonces, hoy tenemos un problema. La borran de un plumazo, pueden hacerlo. Lamentablemente tengo que decirte que pueden hacerlo, porque eso lo modificaron un decreto ya existente. De hecho, en el decreto que salió ayer, verán la sucesión de normas que se modifican. Entre ellas, la ley de reforma del Estado de aquel momento, el decreto que la integró, hay una delegación de facultades al estilo de la ley bases de hoy, ¿sí? Y el decreto 618 del 97, que paradójicamente es un decreto de necesidad de urgencia que están prohibidos en materia tributaria. Exacto. Entonces digo, el hilo conductor hace, yo digo, lo que empieza mal termina mal, ¿no? Esto lo dice un poco Calamaro en alguna de sus canciones. Sí. Esto empezó mal, termina mal. Y termina muy endeblemente, de una manera muy rápida, sin debate, sin discusión, sin saber hacia dónde vamos con este nuevo objetivo. Si la dependencia la independencia que siempre tuvo la AFIP, que estuvo cascoteada en algunos momentos, y puesta en jaque, por supuesto, por filtraciones, por uso indebido de la administración tributaria, vuelva o se la cambie para también tener ese otro objetivo, ¿no? El uso político de la administración tributaria, pasando a depender ya directamente, no al costado del Ministerio de Economía, no al costado, más allá de que tenía algunas funciones que revisaba el Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Impuestos, la Secretaría de Ingresos Públicos, pero digo, ponerla al costado y utilizarla políticamente. Es toda una pena, ¿no? Es toda una pena, pero la verdad es que debería haberse enviado un proyecto de ley, en todo caso, debatirse en el Congreso y barajar y dar de nuevo, como decían nuestras abuelas. Sí, pero nada está impedido que ocurra, ¿no? Que el Congreso tome cartas en el asunto y recupere la potestad impositiva. ¿Vos realmente creés que nuestro Congreso, como está hoy, podría hacer eso? Yo la verdad que no lo creo, ¿no? Seamos optimistas, por favor. Acá, Juan, Javier Lascano quiere dar una opinión, hacer una pregunta. Sí, hola Juan, ¿cómo estás? Esta semana estuve leyendo tu escrito, la verdad que por momentos lo leía y parecía esas cosas de Tato Bores, que uno las ve sketch de hace años y años atrás. Y tienen vigencia. Y tienen vigencia, ¿sí? La verdad que es impactante, pero bueno, es algo que a nosotros nos tiene malamente acostumbrados a que suceda así. Y coincido plenamente con lo que vos decís respecto de las funciones.
y creo que el cambio que se busca, porque vuelvo a lo mismo, hoy hablar de 22.000, hoy hablar de... Me parece que pasaba un poco por las subdirecciones, por las direcciones, etcétera, etcétera. Y entiendo que lo que hace este decreto únicamente, que coincido con vos, tiene la completamente libertad para hacerlo y que el Congreso no tenga ninguna participación al respecto, es cambiar a la cabeza general, que hoy la llaman, sí, de alguna forma, director ejecutivo, y sea esta persona la que puede designar las personas hacia abajo y ya de allí arranque toda la reforma que sea necesaria. Y la verdad que termina siendo, estoy de acuerdo, 100% una entidad autárquica para su financiamiento, pero el resto termina solo dependiendo de una cabeza. Entonces, Mirá, fíjate la paradoja, Javier, de esto. Fíjate esto. Si mirás el decreto de ayer, el decreto de ayer lo que dice va a haber una administradora general, como es ahora, directora, como se llame, no importa, Florencia Misraji, y dice, los directores de aduanas y de DGI van a ser designados por el Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, fíjate, ni siquiera le da poder a la cabeza, ¿sí? Porque esto sería lo lógico. Hay una cabeza, Florencia en este caso, Misraji, o quien fuera en su momento, y designa a sus colaboradores. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería lo razonable. No, al DGI, al director de DGI y al director de DGA, lo designa el Poder Ejecutivo. Se disuelve Seguridad Social, con la complejidad que tiene Seguridad Social, que quienes han pasado por ahí, hoy está Santiago Mosetic, o estaba. Estuve dando una conferencia anteayer con Gustavo Paturlane, que fue director de Seguridad Social. Muchos otros que han pasado por ahí, saben la complejidad propia y va a quedar subsumido dentro, entiendo, de impositiva. DGI, sí. Con lo cual vos fijate, es Ahora, ¿cuánto de lo que ustedes están diciendo desde el punto de vista técnico y de lo que venimos sosteniendo en todo el programa, que los destinos de ese organismo, como tantos otros, pero estamos hoy afianzándonos en esta cuestión novedosa, son de propiedad de la sociedad, del ciudadano? No es una cuestión de decisión unipersonal de quien esté de turno ejerciendo determinados roles o ejerciendo el poder ejecutivo. Creo que son cuestiones tan importantes, tan trascendentes, que deberían someterse a la discusión amplia, que el seno, el ámbito natural para eso es el Congreso de la Nación, porque hace a cómo vamos a subsistir y vivir en términos de aspectos puntuales, de cómo se brinden todos los servicios que debe brindar el Estado y de los cuales no vamos a poder salir antojadizamente, ¿no? Mira, Claudio, esa discusión se va a dar en el Congreso y te digo por qué. Porque además de todo, hay una cosa que quería mechar, en el fondo es una discusión de plata esto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay una ley que determina que el 1.9 de la recaudación se utiliza para financiar el organismo, ¿sí? Dentro de ese fondo de financiamiento hay una parte que es lo que se llama fondo estímulo, sí, o lo complementa el fondo, los salarios de la FIP, pero que hablaba el representante sindical hace... Sí, Mariano comentó eso. Uh-huh. Pero por otro lado hay fondo de funcionamiento. Este fondo de funcionamiento, o este porcentaje, ¿quién se lo va a quedar? ¿Se va a retocar? ¿Van a dar la discusión en el Congreso? Este fondo fue discutido mucho tiempo porque se entendía que superaba en exceso lo que tenía que ver con el fortalecimiento de la administración tributaria, con su financiamiento, con su estructura. Y entonces las provincias habían discutido eso. Ahora las provincias deberían en el Congreso dar la discusión de este fondo. Porque si hay una reducción en el achicamiento, no necesitas ese porcentaje, ¿sí? Vuelva a las provincias esa plata, vuelva al federalismo. Vos fíjate, en un gobierno, y acá no hago, a ver si me entienden que no hago, pretendo no hacer política, es una mirada desde el punto de vista técnico. Un gobierno que es casi minarquista en términos dialécticos, ¿no? De un estado mínimo, un estado inexistente, lo único que ha hecho en el último tiempo es dejar eliminar, achicar estructuras de Estado, en muchos casos para cambiar figuritas simplemente, pero no importa, uh-huh. ¿Sí? Pero con un objetivo de fortalecer los recursos estatales. No solo no ha habido baja de impuestos, sino que ha habido incremento de impuestos a lo largo de todo este periodo. Entonces, hay un contrasentido muy fuerte. Me parece que aquí va a haber una discusión por la caja de la FIP, ¿sí?
que es lo que muchos tampoco estamos viendo o estamos discutiendo, que me parece que es importante. Mucha plata. Bueno, quedó planteado el tema con opiniones validadas, con opiniones de quienes ejercen roles importantes en nuestra sociedad. Así que desde ya, muchas gracias, Juan Manuel Álvarez Echagüe, por estar con nosotros, por darnos tu opinión y tu mirada técnica y profesional de lo que hace a esta situación tan particular que estamos viviendo durante esta semana. Y un gusto tenerte en el programa por primera vez. No, el gusto es mío y sabes que cuando me necesites, ahí estaré, al pie del cañón. Bueno, gran abrazo, buen fin de semana y a seguir disfrutando. Abrazo enorme. Chao, saludo a la mesa. Gracias. Chau, Juan, gracias. Bueno, ahí pasaba Juan Manuel Álvarez Echagüe, abogado, profesor titular de Finanzas Públicas y Derecho Tributario de la UBA, y un gran profesional que siempre tiene una mirada muy aguda y muy objetiva para que nosotros podamos entender de qué se trata este gran mundo, ¿no?, del derecho tributario impositivo. Nos tenemos que ir a la